porque también tenemos que presentar estas evidencias. Bien, una de las cosas que tenemos que hacer es recordar la temática que vimos en la clase anterior, que yo ya no recuerdo cuándo fue, pero ustedes tienen mi información, ustedes estuvieron, pues si recuerdan de qué hablamos, y yo solo voy a referirme a los transformadores, que era el tema que teníamos, y que les dije que hasta que hiciéramos un cálculo, íbamos a hacer la evaluación. Hoy vamos a ver ese cálculo del que les estaba hablando, y la próxima semana haremos la evaluación. Entonces, recordemos un poco lo que vimos en la clase anterior. Yo voy a preguntar algunas cosas y espero que ustedes, pues, en su momento, pues, me respondan y lo vamos a hacer así personalizado. Yo voy a decir, fulano, ¿a qué se refiere tal cosa? Y pues trate de responderme. Y vamos a ver cómo van ustedes adquiriendo algo de los conocimientos que estamos impartiendo o cómo van desarrollando sus competencias. Bien, una de las cuestionamientos que les vamos a hacer es referido a si ustedes conocen las partes principales de la cual está construido un transformador de potencia. Y para este caso, pues yo le voy a preguntar a María José, que me diga ella cuáles son las partes principales de las que está compuesta un transformador de potencia. Hola, Majo. Hola, Ajá, ¿cuáles son las partes? bobinas, núcleo, Bobina, núcleo, el, el tanque de aceite, no, el tanque de aceite, ya dejémoslo como refrigerante, como el refrigerante, ¿verdad? ok, Esas son las tres partes fundamentales, porque ahí el tanque es algo externo, que sí es parte del transformador, pero cuando decimos partes principales, nos referimos a aquellos componentes que hacen la función de transformación, ¿verdad? En este caso serían las bobinas, porque pues obviamente es donde llega el voltaje de línea y donde también se suministra el voltaje para el secundario, el núcleo porque es el encargado de generar o de direccionar el campo magnético, y el refrigerante porque le ayuda a evitar el sobrecalentamiento al bobinado al estar trabajando. Entonces vamos a dejarlo con esas tres partes, que son las principales. Luego el tanque, el pasatapas, el pararrayos, todo ese montón de cosas sí son partes del transformador, pero no son principales para su funcionamiento, porque para su funcionamiento, para que exista el campo magnético, solo necesitamos el, el bobinado, el núcleo y el refrigerante para que evite el calentamiento. Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Por acá tenemos una serie de preguntas para ver cómo ustedes pues van comprendiendo estos conocimientos. ¿Para qué nos sirve el conmutador TAP dispuesto en los transformadores y en qué bobinado se instala ese conmutador TAP? Y le vamos a preguntar a Luis Calzada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuál era la pregunta? ¿Para qué se utiliza el conmutador TAP que viene en los transformadores y en cuál bobinado viene interconectado? Para conectarlo a tierra, creo. Para conectarlo a tierra. Luis Calzada su nombre completo. Luis Fernando. Luis Calzada Serrano. Fernando. Luis Fernando Calzada Serrano. ¿Ha leído la información? Sí, pero ya hace días. Ya hace días. Y la memoria es temporal, ¿verdad? No es a largo tiempo. Bueno, vamos a preguntarle a otro porque la indicación de Luis no es la correcta.
Que no es algo que se sobrepone ¿cómo era? Ajá. ¿Algo que se sobrepone? Hola, Helio. Que es un selector que se sobrepone al bobinado primario, ¿o no? Sí, correcto. Ahí está en el bobinado primario, pero ¿para qué? Ya dijo la mitad de la pregunta. Para aumentar el voltaje o disminuirlo en cierto punto. Ajá. Correcto, correcto, Para... correcto. Correcto, ¿verdad? Para aumentar el voltaje o disminuirlo. Les decía yo en la clase que cuando en el secundario hay un déficit de voltaje, entonces se le aumentaba. Pero cuando hay un exceso de voltaje, entonces lo que se hace es disminuirle al tap para que esté compensando el voltaje del secundario. Ese es el funcionamiento. Bien, vamos bastante bien ahorita. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice la número 3, que mencionen los componentes que trae la placa de un transformador. Y le vamos a preguntar a Alejandro Campos. ¿Cuáles son esas partes que menciona la placa? Componentes que Las partes o los elementos o las características o los parámetros que se mencionan en una placa de un transformador. Híjole, no me acuerdo, teacher. ¿Qué tiene, para qué se utiliza el transformador, Alejandro? Para regular el voltaje de salida. Para regular el voltaje de salida, ¿vale? Para transformar el voltaje de salida, ¿vale? Dejémoslo ahí en transformar. ¿Vale? Cuando hablamos de voltaje, ¿qué parámetro es? En ohmio, no. El voltaje En voltio. ohmio, en voltios, ¿vale? Por eso, o sea, entonces, es el voltaje, ¿vale? Ese es un parámetro que viene en la placa. ¿Qué otro? Es que no me acuerdo de verdad para qué lugar paja. No se acuerda. No. Bien, veamos a Sergio Campos. Perdón, Sergio Inmer Campos. Hola, profe. Hola. ¿Cuál es la pregunta? Que mencione algunos de los parámetros que trae la placa de un transformador. Es el voltaje, en algunos casos la corriente que sale a la salida. Ah, correcto. También sale como el símbolo de las bobinas. El diagrama de conexiones, la corriente del secundario, ajá. Del primario, cuánto es a la entrada y cuánto se entrega a la salida. Ajá, voltaje y corriente en la entrada. La potencia. La potencia, ¿verdad? Ese dato es bastante importante, la potencia. Estos transformadores, su nombre lo indica, transformadores de potencia. Entonces, la potencia es el dato quizás más importante que nosotros debemos de recordar, porque son los kVA. Los kVA que trae el transformador nos indica qué tanta potencia es capaz de suministrar. Bien, ¿algo más, Inés? Profe, ahí valdría también la polaridad y la impedancia. Correcto, correcto. Esos datos también los proporciona la placa, ¿verdad? Bien, nos quedamos entonces por ahí, Inés. Hola. Yo también diría, una de esas cosas también sería como cuánto tiene de llenado del refrigerante que tiene adentro del aceite. Correcto, correcto. Ahí viene la cantidad de litros de refrigerante. El peso total del transformador, teacher. La frecuencia. Correcto. Bien, vamos a otra pregunta, ya que los veo bastante interesados. La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante conocer la polaridad de un transformador? Y le vamos a preguntar directamente
Vamos a ver quién más está conectado, permítanme. Vamos a preguntarle a Adrián que nos diga por qué es importante conocer la polaridad de un transformador. Para evitar cortocircuitos, puede ser. Correcto, no puede ser. Así es, para evitar cortocircuitos. Deben de ser seguros en lo que respondan, ¿verdad? Si se equivocan, lo más que vamos a hacer es decirle, mire, no es así, como el caso de Luis Serrano. No es así, pero no lo vamos a regañar. Pero no diga, parece, puede ser, no que diga con seguridad, ¿verdad? Porque eso depende también el momento cuando lo están evaluando. ¿Qué tan seguro está usted de lo que está diciendo? Si se equivocó, pues no hay problema, lo corregimos. Bien, aparte para evitar cortocircuitos, ¿por qué cree que es importante? O mejor dicho, dígame cuáles son las polaridades que tienen los transformadores. Fase y neutro. No. Polaridad. Perdón, Eliasa. Adictiva y sustractiva. Aditiva y sustractiva, correcto, ¿verdad? Tienen polaridad aditiva y sustractiva. Eliasa, y si me dice qué quiere decir cuando es aditiva y cuando es sustractiva. En la adictiva es cuando sus bornes son de polaridad opuesta. Y en la sustractiva es cuando los bornes son iguales, de igual polaridad. Correcto, ¿verdad? Y en la aditiva falta agregar que suma el voltaje y en la sustractiva le resta el voltaje del secundario. Excelente, excelente. Estamos, por lo que veo, ustedes van a salir bien en el examen porque son preguntitas que les pueden salir, ¿verdad? Ahora bien, vamos a la última pregunta. Que alguien me diga por ahí, bueno, yo le voy a decir a quién, que me diga qué son las pasatapas del transformador. Y le vamos a preguntar vamos a ver, a Boris. Boris, Repita la pregunta, profe. ¿qué son las pasatapas del transformador? La pasatapa. No sé, profe. Es una interconexión. Es una protección. Lo que es la protección contra Son rayos. unos aisladores que son como huecos, algo así. Correcto, son unos aisladores, ¿verdad? Por ahí pasa el conductor. Y se dice que las pasatapas del primario son mucho más grandes que las pasatapas del secundario. ¿Por qué será que las pasatapas del primario son mucho más grandes que las del secundario? ¿Alguien puede decirme? Porque pasa más por... ¿Cómo, Majo? Porque la tensión es más elevada en el primario. Correcto, ¿verdad? Porque la tensión del primario es mucho mayor a la tensión del secundario. Veníamos hablando de 13.200 voltios en el primario del transformador que estábamos analizando, con un voltaje del secundario de 240 voltios. Quiere decir que la cantidad de voltaje en el primario es mucho mayor que la cantidad de voltaje en el secundario. Bueno, vamos entonces a continuar con lo de la clase. Vamos a compartirles, permítanme. Voy a pedirles de favor que cuando se nos caiga el internet, me avisen porque a veces cuando ya estamos presentando, perdemos el control de la red y no nos damos cuenta porque en la pantalla solo tenemos lo que estamos presentando y no nos damos cuenta si se nos cayó la red o si estamos hablando solos o qué pasó. Entonces, si en el momento pues ven que me salgo, inmediatamente me mandan ahí un mensaje al WhatsApp y yo voy a estar aquí con el teléfono pendiente de revisar para volverme a reconectar. Bien, vamos a, necesito que me digan si ven lo que está en la pantalla. Sí. Bien, vamos a aumentarle un poco para que... Bien, por ahí. Vamos entonces en este momento a ver lo que se refiere a la conexión en paralelo de transformadores. Yo les voy a seguir preguntando y quiero que la clase sea así interactiva.
¿por qué creen ustedes que sería importante en algún momento conectar transformadores en paralelo? Me imagino que ustedes han leído la información, porque ahí está claro, en lo que está en la pantalla, si usted pone buzo y lee rápido, usted ahí va a encontrar por qué es importante conectar transformadores en paralelo. Suministrar una corriente más intensa. Es porque de esta manera se hace frente al aumento de carga. Correcto, correcto, ¿verdad? Es necesario que nosotros conectemos transformadores en paralelo y por acá está la información. Si no está ahí, pues estará más abajo, ya la vamos a leer. Solo voy a ubicarme en el diagrama. Es importante que nosotros conozcamos de la polaridad de los transformadores porque en algún momento que sea necesario conectar en paralelo un transformador, nosotros debemos de ser cuidadosos al momento de hacerlo. Y cuando nosotros vamos a conectar transformadores en paralelo es porque existe alguna necesidad. Y como lo dijo Denis, me parece, para aumentar la cantidad de carga que se pueda conectar. Es decir, yo estoy trabajando con un transformador y veo que la carga conectada es mayor y yo tengo otro transformador de igual valor, por decirlo así, yo puedo fácilmente conectarlo en paralelo y duplico la potencia. Pero para eso es necesario que nosotros sepamos cuál es la polaridad del transformador para evitar los cortocircuitos. Permítanme, solo quiero verificar algo. Ahí está. ¿Cuál es la polaridad? Entonces, veamos por acá en el diagrama. Aquí tenemos estas, son las, ahí dice barras colectoras, es decir, estas pueden ser las líneas o las fases, si usted quiere llamarlo como fase. Y aquí tenemos un transformador donde aquí al lado izquierdo tenemos la H1, al derecho tenemos la H2, igual en el siguiente transformador. Y veamos los secundarios, tenemos la X1, la X2, X1 y X2 del siguiente transformador. Si ustedes se dan cuenta, las H1 tienen que ir conectadas a la misma fase en los dos transformadores. Aquí hay un error porque esta línea se pasa un poco, pero este punto me indica que donde está la conexión es en la barra doble o en la barra inferior, si usted lo quiere llamar así. Entonces, nos damos cuenta que la H2 con la H2 están a la misma barra y la H1 con la H1 están a la misma barra. Luego, en el secundario igual, el X1 está en la misma barra que está la X1 del siguiente transformador. Con este diagramita que tenemos por acá, donde estamos indicando que un transformador lo estamos conectando en paralelo, si este transformador me proporcionara unos 5 kVA y este otro 5 kVA, quiere decir que con esta conexión duplico yo la potencia de salida. Y garantizo que la carga que tengo conectada pues no sufra alguna pérdida de corriente y por la corriente o el voltaje me ocurra una falla en la maquinaria que yo tenga conectada. Por ejemplo, los motores, si yo tengo conectados motores y el voltaje y la potencia no son suficientes, me puede ocasionar pérdidas en la producción, como también me puede proporcionar calentamiento en el bobinado y que obviamente pues exista un cortocircuito. Estas cositas que ustedes ven como resistencia son los fusibles que al momento de incrementar la potencia de salida, como ellos también deben de incrementar la potencia de entrada, estos vienen establecidos con cierta corriente que pueden proporcionar y si hay un incremento significativo, inmediatamente se protege, entonces el transformador tendería a protegerse. Al protegerse se abre, quedaría trabajando solo un transformador y eso pues estaría recargando al transformador en cuanto a la carga que va a tener conectada. Espero yo que vayan comprendiendo ahí cómo es esto de la conexión de los transformadores en paralelo. Aquí tenemos otro caso, vean. Si ustedes se fijan, por acá hay una indicación también que vamos a verla en el anterior, tal vez se me escapó. Aquí dice,
transformadores monofásicos con sus polaridades idénticas conectadas en paralelo. Estamos hablando de polaridades idénticas. Aquí tenemos otro de dice transformadores monofásicos con sus polaridades distintas conectadas en paralelo. Veamos el primario. En el primario siempre la H1 está a la barra 1 y la H1 del otro transformador también a la barra 1. Y la del H2 con el H2 a la barra 2. Pero veamos el secundario. El X1 del transformador 1 está a la barra 1. Y el X2 del secundario del siguiente transformador está en la barra 1. Quiere decir que aquí son diferentes, son distintos. Por algo están conectados de esa manera. No sé si es porque son sustractivos o si es porque son aditivos. Usted en su momento pues debe de interpretarlo, ¿verdad? ¿Por qué es que están conectados así? Importante que vea, ¿verdad?, cómo está conectado cuando son iguales y cuando son diferentes. Luego, también por acá hay una cierta información que yo espero que ustedes lean esta información, porque aquí nos está indicando qué sucede cuando nosotros confundimos la polaridad de los transformadores. Por aquí nos habla de un desfase de 180 grados, nos dice qué puede suceder, si hay cortocircuitos, si hay pérdidas, no sé, ¿verdad? Ahí usted tiene que leerlo para que en su momento usted dé respuesta a los cuestionamientos que se le puedan realizar. Y luego vamos a algo más importante, que es conexiones de transformadores en paralelo, pero trifásicos. Es decir, aquí ya es un poco más complejo. Esta cuestión que se ve por este lado, que le estoy indicando con el cursor, me está indicando el tipo de conexión que tienen estos transformadores. Y esta es la conexión estrella o conexión Y, así se le conoce. Y si usted se fija, vea, este es el principio de una bobina y aquí es el final. Principio y final. Principio y final. El centro es el final de todas las bobinas. Veámoslo ahora cómo está conectado. Aquí está el principio de la bobina 1 y aquí está el final de la bobina 1. Luego el principio de la bobina 2 y el final de la bobina 2. El principio de la bobina 3 y el final de la bobina 3. Y vean, todos los finales están conectados a un común. Permítanme, vamos a ver que alguien quiere entrar. El Jimmy. El Jimmy siempre entra tarde. Bien. Eso es en cuanto al primario. Quiere decir que este transformador de 13.200 voltios tiene conexión estrella-estrella. Cuando decimos conexión estrella-estrella, quiere decir que tanto el primario como el secundario están conectados en estrella. También tenemos delta-delta, delta-estrella, estrella-delta, y ya vamos a ver cómo sería la conexión delta. Pero ahora veamos el bobinado secundario de los transformadores. Vean, aquí está la fase A, la fase B, la fase 3 y el neutro. Si ustedes se dan cuenta en los transformadores, en las subestaciones, yo no sé si ustedes observaron la subestación del instituto. Ahí tenemos 3 transformadores y llegan 3 líneas, pero cuando salen de los transformadores salen 4 líneas, porque ahí necesitamos del neutro. Posiblemente en el primario no necesitamos del neutro porque no vamos a conectar nada ahí, pero en el secundario ahí sí necesitamos del neutro, porque es la referencia para lo que nosotros vamos a alimentar. Por ejemplo, un motor trifásico siempre necesita la referencia. Si usted va a conectar su refrigeradora, que es a 110 voltios, usted necesita el tierra o el neutro, ¿sí? Una fase, un neutro. Entonces, veamos también, aquí igual, ¿verdad? Principio de la bobina 1, final de la bobina 1. Principio de la bobina 2, final de la bobina 2. Principio de la bobina 3, final de la bobina 3. Y todos en el centro se conectan al neutro. Aquí ustedes lo pueden ver. Vean,
Aquí está el final de la bobina 3, el final de la bobina 2 y aquí está el final de la bobina 1. El principio de la bobina 1 va a la línea A, el principio de la bobina 2 va a la fase B o línea B y el de la bobina 3 a la fase o línea C. Es decir, para tener el trifásico y un neutro. Entonces, con estos niveles de voltaje, nosotros podemos trabajar en la industria, en el comercio, en nuestras casas. Estos niveles de voltaje, por ejemplo, si yo en la línea A, en el secundario, perdón, estoy trabajando con 240 voltios, que para nuestro medio son 220, aquí dice 240 voltios, pero nosotros trabajamos con 220. Cuando digo nosotros me refiero a nuestras casas. Lo más que tenemos es 110 voltios o 220 voltios. En las empresas, ahí sí tienen los 240 voltios porque ellos tienen su propia subestación. Pero nosotros nos llega un transformador ahí al poste de nuestro pasaje o de nuestra calle y de ahí tomamos la alimentación y no tenemos subestación, no que solo es un transformador. Entonces, en las subestaciones sí pueden tener 240 voltios. Importante lo que le quiero mencionar entre una línea y la otra línea. Si yo con el tester mido entre la línea A y la línea B, por lógica, yo diría que me va a medir 480 voltios. ¿Por qué? Los 240 voltios de una fase más los 240 voltios de la otra fase. Eso me haría un total de 480 voltios. Pero realmente no sucede así. Si yo mido entre neutro y A, voy a medir 140 voltios. Si mido entre neutro y B, voy a medir 240 voltios. Si mido entre neutro y C, voy a medir 240 voltios. Pero entre fase y fase no sucede eso. Y por acá está la indicación. Si ustedes leen por acá, solo quiero corregirles algo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Por acá hay una indicación que está inapropiada. Uy, manché donde no era. Eso que está marcado por ahí, se los voy a marcar porque está mal escrito. Cuando yo voy a medir voltaje entre fase y fase, tengo que multiplicar los 240 voltios de fase y neutro por la raíz de 3. Y como yo soy un gran copión, vi que el profe Mártir usaba una calculadora con ustedes y a mí me llamó la atención y yo la bajé para también utilizarla en mis clases. Entonces, si yo tengo 240 voltios y lo multiplico por la raíz de 3, eso me da exactamente 415 voltios, que son estos 415 voltios que menciona por acá. Se lo estoy aclarando porque aquí dice, ¿por dónde comienza? ¿Por dónde? Bueno, no sé por dónde comienza, pero dice que el voltaje de línea multiplicado por 0.577, que es lo mismo de dividir por la raíz de 3, que sería 1.73. Entonces, no es así como está la indicación, es si yo lo divido entre 0.577, me va a dar el dato de 415 voltios. Y si lo multiplico por la raíz de 3, que es 1.73, me va a dar los 415 voltios. Ahí ya tomamos el voltaje de línea, que son 240, que aquí está, y lo multiplicamos por la raíz de 3. Y la raíz de 3 es 1.73, y eso me da 415.69, que son estos 415 voltios que tenemos por aquí. Luego, ¿Lo multiplicó o lo dividió? lo volvemos a hacer, vea, escribo los 240, no sé si ve la calculadora, y si pongo a la par el radical con raíz de 3, ¿verdad? Quiere decir que lo estoy multiplicando. Ahí estoy multiplicando 240 raíz de 3 es un producto. Si yo le pongo por acá 240
Permítame, vamos a borrar ese dato. 240 por, vamos a ponerle 1.73 en vez de la raíz de 3. Y le damos igual, me da 415 voltios. ¿Sí? Entonces 1.73 es la raíz de 3. Tengo que multiplicarlo. Ahora bien, si este mismo dato de 240 voltios, lo divido entre 0.577, me da 415 voltios. Entonces, por eso le he subrayado por acá, porque aquí dice que lo multiplique por 0.577 y que lo divida por 1.73. Es al revés. Lo multiplico por 1.73 o lo divido entre 0.57 y eso me da el voltaje entre fase y fase. Permítanme, vamos a ver quién quiere entrar. Carlos Martín. Va. Entonces, ¿se entiende cómo voy a encontrar el voltaje de fase y fase? O entre línea y línea. Hola. Sí, profe, pero por si las dudas, ¿podría volverlo a explicar? Correcto. Va. Yo le digo que cuando yo tengo una conexión de una subestación que tiene la conexión estrella-estrella, estrella en el primario, estrella en el secundario, quiere decir que, y estoy manejando voltaje de 240 voltios, quiere decir que si yo mido entre neutro y cualquier fase me va a dar 240 voltios. Pero les repito, esto solo sucede en la subestación, ¿sí? En mi casa yo tengo 220 voltios. Ese es el voltaje que le llega a las viviendas, ¿verdad? Instalaciones residenciales. Cuando hablamos de subestación, son las industrias. Y le pongo el caso del instituto. Ahí hay una subestación porque es una industria. Usted se fija, los bachilleratos que manejamos ahí, trabajamos con estos niveles de corriente. Entonces, tenemos la subestación y si yo mido entre neutro y la fase A, la fase B y la fase C, me mide 240 voltios. Pero cuando yo quiero medir entre fase y fase, fácilmente yo puedo decir, bueno, 240 más 240, eso me da 480 voltios, ¿sí? Pero en la teoría que tenemos por acá me está indicando que no me mide 480 voltios, sino que me mide 415 voltios. ¿Por qué? Y sacábamos lo de la calculadora. O aquí está también, por aquí menciona que los 240 voltios lo voy a multiplicar por la raíz de 3, que es 1.73, o lo voy a dividir entre esta constante, que es 0.577, y así voy a tener el voltaje que hay entre fase y fase. Quiere decir que si mido entre A y B, voy a medir 415 voltios, no 480. Si mido entre C y D, voy a medir 415 voltios. Y al medir entre cualquier fase y neutro, voy a medir los 240 voltios. Entonces, en la calculadora, tomábamos nosotros el nivel de voltaje, 240, ¿sí? 240 voltios. Y lo multiplicamos por la raíz de 3, que es este 1.73. Le damos igual, y ahí me dan los 415 voltios que menciona la teoría. Y así va a ser, eso va a medir usted. Pero si no lo quiere multiplicar porque se le olvidó, porque no puede utilizar el radical, o porque no sabe, o por lo que usted quiera,